¿Qué tal, estimados estudiantes? Nos encontramos con un nuevo tema. Aquí tenemos la hoja de trabajo que hemos enviado para que ustedes puedan realizar. Tenemos el documento de caída libre que va a representar para nosotros el tema que sigue después de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema es referente al mismo análisis de movimiento vertical. La magnitud principal es la aceleración, solamente que el eje de análisis es el eje vertical, ¿no? Entonces acá van a encontrar bastante información, la cual tienen que hacer en el apunte en el cuaderno de trabajo. Un dato muy importante es el valor de la gravedad. En nuestro caso, el valor de la aceleración, el valor de nuestra aceleración ahora se va a llamar gravedad, que va a ser un valor constante dentro del planeta Tierra de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, anteriormente nosotros utilizábamos la aceleración dependiendo del valor con el que se movía, el cambio de velocidad con el que se movía un móvil. Entonces, si aumentaba velocidad, la aceleración era positiva y aumentaba dependiendo del valor que le dé la aceleración. Si la aceleración era 3 metros por segundo al cuadrado, el auto en su movimiento aumentaba por segundo 3 metros por segundo la velocidad. Mientras que si la aceleración era negativa, podía empezar con una velocidad alta e iba disminuyendo, ¿no? Entonces aceleraba o frenaba, de eso se distinguía el valor de la aceleración. Pero en nuestro caso, el valor de la aceleración en el eje vertical va a ser un valor fijo de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este valor es el que vamos a manejar e incluso vamos a hacer en alguna observación que este valor lo redondeemos a 10 metros por segundo al cuadrado para obtener resultados un poquito más rápidos, ¿no? Entonces, al emitir el decimal vamos a poder trabajar de forma más rápida. Muy bien, entonces seguimos con el documento guía. Acá tenemos una segunda hoja, la cual explica un poquito más detalle los tipos de análisis que se puede hacer en un movimiento vertical. En un movimiento vertical hay lanzamiento hacia abajo y lanzamiento hacia arriba. Este es el lanzamiento hacia abajo. Este es el lanzamiento hacia abajo. Y este es el lanzamiento hacia arriba. Entonces son de distinta manera analizados. Este inicia con velocidad inicial 0 porque puede empezar de reposo, mientras que este necesita un valor de velocidad inicial. Ese valor de velocidad inicial nosotros lo vamos a dar más adelante para poderlo explayar como un ejemplo, ¿no? Entonces existen dos tipos de movimiento de lanzamientos, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. Ahora, este del medio, nosotros tenemos como lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el inciso A y el inciso B en nuestro caso? El inciso A inicia con velocidad inicial 0, o sea, de reposo. Un movimiento vertical, caída libre se le llama. Mientras que a este se le llama lanzamiento vertical, porque inicia con un valor de velocidad distinto. Si nosotros nos referimos a este movimiento, vamos a analizarlo en en toda su expectativa. Acá nosotros vamos a tener una velocidad, con otro colorcito vamos a jugar, una velocidad de 10. Más adelante, por el valor de la gravedad que es 10, en un segundito de tiempo, este pasaría a ser 20 metros por segundo. En otro segundito de tiempo, este pasaría a ser 30 metros por segundo y con eso llegaría al suelo, ¿no? Entonces la gravedad cuando el movimiento es vertical hacia abajo aumenta velocidad, o sea, acelera. Entonces cada segundo de tiempo, cada segundo de tiempo, la velocidad va aumentando de 10 en 10, ¿no? Muy bien. Mientras que en este otro caso se van a dar cuenta acá existen dos movimientos, uno de subida y otro de bajada. En el punto más alto de su trayectoria, acá, en el punto más alto de su trayectoria, su velocidad es 0. Aquí se cumple la ley de Newton que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces acá podemos empezar
poniendo la velocidad inicial 1 aquí. Vamos a jugar con otro color de bolígrafo. Acá vamos a poner el valor de la velocidad. Un poquito más fino el lápiz. Ahora sí. El valor de la velocidad 10 para que comience. Entonces, de 10 a 0, ¿cuánto tiempo pasaría de 10 a 0? ¿Cuánto tiempo pasaría? Si la gravedad va disminuyendo cada 10, sería un segundito solamente, ¿no? Pero lo vamos a hacer un poquito más extenso. Vamos a poner por lo menos dos velocidades antes. Entonces acá la velocidad no la pondremos de 10. Pondremos un valor distinto. A ver, aquí en la velocidad inicial vamos a ponerla como un valor de 40 metros por segundo. Listo. Aquí en la velocidad 2 sería dependiendo del tiempo que pase. Les voy a poner un tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto pasaría entonces la velocidad? Aquí en este punto, la velocidad sería velocidad 2 igual a en 2 segundos. Si disminuye cada 10 serían 20, ¿no? En otros 2 segundos, ¿qué pasaría? Aquí llegaría a velocidad 0, ¿no? Entonces va disminuyendo la velocidad a medida que sube para que cuando llegue a su altura máxima, el punto más alto de su trayectoria, la velocidad sea 0, ¿no? Esto lo podemos hacer en un gráfico, mejor alejadito un poquito de esto, aquí no tengo muy bien el espacio definido, pero lo más importante es que me entendí. Hay tres tipos de análisis que se pueden hacer. El primero es cuando existe un lanzamiento, una caída libre, y la caída libre se define por su velocidad inicial 0. Un lanzamiento vertical donde se va acelerando el cuerpo gracias a la gravedad, pero se inicia desde una velocidad distinta de 0. Aquí es 0, aquí, y aquí es 10, ¿no? Otro valor de velocidad. Y un lanzamiento vertical hacia arriba, que es lo que vamos a analizarlo más abajo. Entonces, a ver, vámonos más abajo para poder analizar. Aquí algunas de las fórmulas podemos revisar antes de analizar el tercer gráfico, que ya las hemos visto en clases, ¿no? Entonces seguimos con el mismo formulario, pero el cual vamos a repetirlo más abajo. Déjenme hacer el análisis para que me entiendan mejor. Entonces, a ver, listo, tenemos la hoja en blanco. Lo primero que vamos a hacer es graficar un círculo. Entonces tenemos el gráfico. Vamos a anotar sus velocidades correspondientes. Acá vamos a anotar su velocidad inicial de 30 metros por segundo. En un segundito, por el valor de la aceleración, habíamos dicho que la aceleración es, en nuestro caso, la gravedad, que es igual a ¿cuánto? A 10 redondeado metros por segundo al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces acá, cada vez que pasa un segundo, el valor de la velocidad disminuye, porque se supone que en el punto más alto, el valor tiene que llegar a ser 0 de velocidad. Entonces, si aquí es 30 y cambia cada 10, la siguiente velocidad sería 20, ¿verdad? La siguiente velocidad sería 10 y la siguiente velocidad sería 0. Entonces está disminuyendo cada 10. Al bajar, empieza a aumentar ya también. Entonces 0. En la siguiente va a tener 10. En la siguiente va a tener 20. Y en la siguiente va a tener 30 nuevamente, porque va a llegar a la misma superficie, ¿no? Entonces, a medida que sube, disminuye, y a medida que baja, aumenta. Tenemos el gráfico realizado. Acá entonces podemos decir que está subiendo de subida. Vamos a hacerlo con un color amarillo. Entonces va subiendo, y al subir, ¿qué pasa? Al subir, está disminuyendo. En cada segundo que pasa, disminuye. Mientras que al bajar, está aumentando velocidad. Y llega a 30 metros por segundo. Parte de 30 y llega a los mismos 30, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, lo que podemos decir acá
Lo que podemos decir es que cuando sube en el movimiento de subida, está frenando, frena. Mientras que en el movimiento de bajada está acelerando. Entonces aquí acelera. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que el valor de la gravedad, vamos a cambiar aquí el color rojito porque es muy importante. El valor de la gravedad en la subida es negativo, pero en la bajada es positivo porque está aumentando velocidad. Entonces, existen dos signos de la gravedad. Cuando sube, úpale, cuando sube, la gravedad es negativa, pero cuando baja, la gravedad es positiva. Entonces tenemos el análisis de subida y bajada. Como verán, el valor de la velocidad va disminuyendo, ¿no? Entonces primero es 30, después es 20, después es 10 y cuando llega a la altura máxima acá es 0. Después al bajar va aumentando de 10 en 10, ¿no? Por el valor de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, las ecuaciones que se utilizan son muy sencillas. En nuestro caso, lo que vamos a ver es que existe la ecuación de la velocidad final, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que en nuestro caso ya no es a, es g, por el tiempo, ¿no? Muy bien. Después tenemos la otra ecuación que es distancia, ¿no? La ecuación de la distancia, pero ya no estamos manejando distancia horizontal, ahora vamos a manejar distancia vertical, por ende le vamos a llamar la altura. Entonces la altura, la distancia vertical, se va a definir en el eje de las Y de forma vertical, se va a llamar h. H es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración de la gravedad, que es g, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Muy bien, y la tercera ecuación, que sería la velocidad inicial, o perdón, la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones con las que vamos a jugar, ya sea en el caso de su subida o en el caso de bajada. Es con estas tres ecuaciones con las que vamos a seguir jugando. Si se dan cuenta, el tema es mucho más sencillo, porque ya no tenemos que buscar la aceleración ya es la gravedad. Ya tenemos un valor fijo, ese valor de la gravedad, ya no tenemos que buscarlo. La aceleración va a ser un dato que vamos a tener en todos los ejercicios, ¿no? Otro dato también muy importante es este de acá, este que la señalo acá. Vamos a jugar con el puntero para no manchar demasiado la hoja. Muy bien. Entonces, este valor de acá, este valor de acá, este valor es muy importante porque es en el que la altura máxima se da. El valor de la gravedad es un valor fijo de 10. Solamente hay que tener cuidado que cuando sube es negativo y cuando baja es positivo, ¿no? Entonces, acá las ecuaciones ya tienen un dato. No las ecuaciones, ¿no? Es decir, los ejercicios ya tienen este dato de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos buscar en esta primera ecuación? En esta ecuación, lo que podemos buscar es la velocidad final o la velocidad inicial, dependiendo si es lanzamiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y el tiempo, que es lo que podemos buscar o nos pueden pedir, ¿no? Que encontremos. La altura también es un dato que nos pueden pedir, como el tiempo. La gravedad es un valor fijo, igual que el un medio, ¿no? Solamente hay que tener cuidado, de nuevo les repito para que no se olviden, que puede ser negativo o positivo si sube o baja. Y aquí en el cambio de velocidades, ¿no? Velocidad final e inicial, la gravedad, que es el valor fijo, y la altura nos pudieran pedir. Entonces, este es el análisis que vamos a realizar para los ejercicios. Más adelante voy a estar subiendo la práctica para poder ejercitar un poquito más. Gracias, nos vemos chicos.